puesto de motores, usted tiene que contar todos los tornillos X de tal medida. Es decir, cada tornillo de cada medida, eso tiene que estar en un renglón. Todas las luces, todas las ruedas. Para no hacerle largo el tema, usted tiene que contabilizar, enlistar todo lo que hay. ¿Verdad? Bien, cuando está diciendo que Dios no le está tomando en cuenta a los pecadores sus pecados, tiene que ver con que Dios no le está enlistando de manera exhaustiva al pecador sus pecados. ¿Por qué? Porque Dios lo está llamando ¿a qué? A reconciliación con Cristo Jesús. Esa parte de enlistar también tiene otra connotación, que es un tema legal. ¿Cómo así? Usted ha escuchado que muchas veces el Ministerio Público tiene que elaborar una acusación, hacerle un expediente al acusado. ¿Y qué se pone en ese expediente? Todas las acusaciones y todas las violaciones de esa persona. ¿Para qué? Para formularle, ¿qué cosa? Una acusación formal y legalmente ante la justicia competente. ¿Qué es lo que Dios está haciendo con el pecador? Que Dios no le está formulando un expediente para juicio de condenación, sino que Dios está ahora mismo no tomándole en cuenta a los pecadores sus pecados. Y yo alabo y glorifico al Señor que Él no me contó lo mío. Había un tema de política, de candidatos que tenían pocos votos y que iban muchas veces a una contienda interna del partido, y algunos adversarios decían, no deje que te cuenten los votos porque va a salir avergonzado, yo creo que por ti ni la esposa ni tus hijos van a votar por ti, ¿verdad? Y la idea era que no permitieran que ellos le contaran los votos porque iba a ser una vergüenza para ellos. Amigo que está aquí en esta mañana, no permita que tus pecados sean inventariados y contados por Dios, porque cuando Dios los cuente es para juicio y para condenación. Él te está ofreciendo en su reconciliación no tomarte en cuenta tus pecados. Y no vamos a hacer una lista exhaustiva de los pecados, pero si tomamos los 10 mandamientos, tenemos 10 pecados, ¿verdad? Y de esos 10, pues podemos sacar muchas ramas, y de esas ramas, ramitas, y de fruto también, ¿verdad? Pero lo importante, amados hermanos, es que tú y yo debemos tener gratitud, agradecimiento, porque el Señor no nos tomó en cuenta nuestros pecados, haciendo un inventario exhaustivo de nuestras maldades para condenación. Por el contrario, Dios nos ha encargado a nosotros como ministros de la reconciliación para que roguemos en el nombre de Cristo que el pecador enemigo de Dios sea reconciliado con Dios por medio de Cristo Jesús, por medio de la muerte de Cristo Jesús. Y nosotros debemos instruir a la persona, porque hoy día hay una modalidad en ese país, y digo en este país porque esta predicación no la ven en otros países, de que la gente dice, yo me reconcilié anoche. ¿Y qué es lo que la gente le quiere decir? Que pasó adelante y que recibió a Cristo, pero no entiende el proceso de la reconciliación. Y obviamente no hay que entenderlo de una vez, pero sí hay que tratar de entenderlo después, para yo poderle explicar, porque el Espíritu Santo dice por Pedro, que con mansedumbre, ¿verdad?, presentemos defensa de la fe que hay en nosotros delante de las personas. Entonces, cuando tú y yo estamos diciendo a alguien que hemos sido reconciliados, debemos decirle, el Señor no me ha enlistado mis pecados para condenación. Y es lo que dice el salmista en cuanto a la bienaventuranza del hombre a quien Dios no inculpa de pecado. ¿Por qué no lo inculpa? Porque Dios le está ofreciendo perdón por medio de Cristo. Cuando está hablando que no le toma en cuenta sus pecados, hay otro término que va junto. Y su fe le fue contada por justicia. Cuando estamos hablando de contar, no le toma en cuenta, tiene que ver también con ningún acusado quisiera llegar a un juicio en desventaja con muchas acusaciones que son verdad. La persona quisiera más bien llegar a un juicio sin ninguna transgresiones
y que al juicio haya alguien que hable de todas las cosas buenas que ha hecho. Bueno, cuando Dios le dice al pecador que lo está reconciliando y que no le está tomando en cuenta sus pecados, pero que dice que su fe le es contada por justicia, lo que el Señor le está diciendo al pecador, para que ustedes me puedan entender y yo explicarles de otra manera mejor, si yo le debiera al hermano Ezequiel una deuda impagable, que no le puedo pagar, y Ezequiel, además de perdonarme la deuda, me dice, pastor, yo le voy a depositar en la cuenta suya el doble de lo que usted me debe. Dice, una bendición que me perdone la deuda, ¿verdad? Pero una bendición mayor es que Él me deposite el doble en la cuenta. ¿Qué es lo que Dios hace con el pecador? Que se reconcilia y reconoce el medio que Dios ha establecido, que es la muerte de Cristo. Que la fe de ese pecador le es contada por justicia. Dicho de otra manera, el Señor le acredita en la cuenta de ese pecador la justicia. ¿Cuál justicia? La justicia de Cristo. La palabra nos habla a nosotros de que el Señor vestirá a su sacerdote de salvación y a sus enemigos lo vestirá de confusión. Nosotros encontramos que aquellos que reciben la reconciliación, que son reconciliados con Dios por medio de la muerte de Cristo, y para ser reconciliado usted tiene que reconocer que hubo un pleito, que hubo una enemistad, ¿verdad? Y que usted tiene que quitar de en medio lo que impide la reconciliación, ¿verdad? Y que Cristo ha quitado de en medio lo que impide la reconciliación, el pecado, la enemistad. Si usted tiene dos personas que están peleándose porque hay un chismoso que lleva chisme de aquí para allá para que cese el pleito, usted tiene que quitar el chismoso de en medio, ¿verdad? Pues de igual manera Cristo lo que ha hecho es que ha quitado el pecado de en medio, que es lo que produce la enemistad entre el hombre pecador y el Dios santo, ¿verdad? Entonces, cuando dice que Dios viste de salvación a sus sacerdotes, debemos entender que la palabra santa registra que Cristo con su muerte y con su sangre nos ha hecho, te ha hecho rey y sacerdote para Dios su Padre. Entonces nosotros somos todos sacerdotes porque servimos a Dios, servimos a los hombres de parte de Dios, porque les rogamos en el nombre de Cristo que se reconcilien con Dios, que dejen de pelearse con Dios, que dejen de vivir una vida que provoca a ira a Dios y que enciende el furor de la ira del Señor. Entonces esta parte de vestir de salvación, la reconciliación produce gozo, produce alegría. Donde hay una reconciliación entre esposos, hay gozo, hay alegría. Cuando hay una reconciliación entre amigos, hermanos, hay gozo, no hay enemistad. La enemistad es quitada y es puesta a un lado. Entonces donde hay salvación, hay reconciliación. Donde hay reconciliación hay salvación, y donde hay salvación hay gozo. Dice la palabra del Señor que hay gozo en la tienda de los justos, ¿verdad? Que hay alegría. Hay otra parte donde hay una historia, y la voy a leer en Zacarías capítulo 3, verso 1 hasta el 5, dice la palabra del Señor: entonces me mostró al sumo sacerdote Josué, que estaba delante del ángel del Señor, y Satanás estaba a su derecha para acusarlo. Y el ángel del Señor dijo a Satanás: el Señor te reprenda, Satanás, repréndate el Señor, que ha escogido a Jerusalén. ¿No es este un tizón arrebatado del fuego? Y Josué estaba vestido de ropas sucias, en pie delante del ángel. Y éste habló y dijo a los que estaban delante de él: quitadle las ropas sucias. Y a él le dijo: mira, he quitado de ti tu iniquidad y te vestiré de ropas de galas. ¿Qué quiere decir eso? Está diciendo que Cristo quita el pecado del pecador. ¿Y se termina ahí? No. ¿Qué hace el Señor? No viste de su ropa. ¿De ropa? De gala. En Apocalipsis dice que las ropas blancas son las acciones justas de los santos.
Pero aquí dice, hermano, en el texto que acabamos de leer, que Josué era un siervo del Señor y que Satanás estaba a su derecha, ¿para qué? Para acusarlo. ¿De qué? De la vileza. Pero ¿quién estaba ahí? El ángel de Jehová. ¿Y qué hizo el ángel de Jehová? Reprendió al acusador, a Satanás. ¿Y qué dijo? Póngamele vestidura de gala. ¿Verdad? Y le dijo a Josué, y a él le dijo, mira, he quitado de ti tu iniquidad. Alabado sea el Señor, hermano. El Señor ha quitado mi iniquidad, tu iniquidad, pero nos ha vestido de su manto de justicia. ¿Cuántos de ustedes recuerdan la historia cuando el rey quiso honrar a Mardoqueo? ¿Qué fue lo que dijo el rey? ¿Qué se hará con aquel hombre que el rey desea honrarlo? Le pondrá su vestido de rey y lo montará en su caballo y lo pasarán por la plaza. Ustedes saben que el pecado deshonra, y eso lo vamos a ver más adelante. El pecado quita la honra, produce vergüenza, pero cuando nos reconciliamos con Dios por medio de la muerte de Cristo, el Señor quita nuestra iniquidad, porque Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, que quita el pecado del pecador, pero Él también lo viste de su justicia. Y el diablo, Satanás, que es el nombre bíblico que la Biblia usa aquí, es reprendido. ¿Por quién? Por el Señor. Dice el texto, Satanás, repréndate el Señor te reprenda. Amigo pecador, el diablo te va a acusar de tus pecados. Pero la bendición es que tú tengas por abogado a Cristo, porque Él puede reprender al diablo y Él es el abogado que nos defiende. Si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Alabado sea el Señor. Dice que su fe le fue contada por justicia. Amados hermanos, la justicia nuestra, debemos hacer justicia y ser justos porque Dios ama la justicia. Pero con la que tú debes querer presentarte delante del Señor no es con la tuya, es con la de Cristo Jesús. El que tú quieras parecerte con la de Cristo no significa que tú seas injusto. Porque que es justo practique la justicia, dice el texto sagrado, ¿verdad? Espero que el Señor me dé la palabra para explicarle. En la reconciliación lo que Dios hace es no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, no enlistarlo, no formarle un expediente de acusación, sino por el contrario, ofrecerle al pecador reconciliación, porque Cristo fue castigado por el pecador. ¿Y qué tiene que hacer el pecador para ser reconciliado? Reconocer su enemistad contra Dios, reconocer su pecado y reconocer la muerte de Cristo y apropiarse por la fe de la muerte de Cristo, y por esa fe la castigo de Cristo es cargado a la cuenta de ese pecador, como el hermano a lo mejor me deposite el doble de lo que le debo, ¿verdad? Entonces en mi cuenta, en vez de haber deuda, hay disponibilidad. Alabado sea el Señor. El Señor está haciendo eso, hermano, ahora para reconciliar a los pecadores con Él. ¿Qué está haciendo? No tomándole en cuenta sus pecados y atribuyéndole justicia por fe en Cristo Jesús. Dicho de otra manera, vistiéndonos de ropa blanca. Una vez veía yo una persona que trabajaba mecánica y tenía grasa, y los mecánicos tienen como un traje de mecánica, y ese traje de mecánica está por donde quiera que usted lo ve engrasado, sucio. Entonces después yo vi ese mecánico en la noche vestido de blanco y limpio, y había una gran diferencia. Espiritualmente el pecador está como un mecánico de pecado sucio, y Cristo le viste de vestidura de gala. Alabado sea el Señor, gloria sean dadas a Dios. Y aunque el diablo esté ahí para acusarle, tenemos quien le reprende y tenemos quien lo viste de ropa y vestidura de gala. Alabado sea Cristo por siempre. ¿Qué es lo que el Señor hace en la reconciliación? Eso, hermano. ¿Y qué más hace el Señor en la reconciliación? En lugar de el Señor condenar, acusar, está reconciliando. En la reconciliación hay gozo, hermano. Hay gozo en el cielo, hay gozo en el pecador. Vamos a leer en el Salmo
118, 15 hasta el 21. Dice el Señor en su palabra: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proeza. No vaya a pensar como yo, cuando no conocía mucho la Biblia, que pensaba que cuando esto es tienda, pensaba que era que los justos tenían negocio. Lo que pasa es que a la casa de las personas en ese tiempo le decían tienda, ¿verdad? Moraba Jacob en tienda, no era que Jacob tenía negocio, sino que era su morada, ¿verdad? Entonces, en aquel que es salvo, en Cristo Jesús, ¿qué usted escucha? Que aunque no sepa cantar, está cantando. Hay alegría en la tienda de los justos, ¿verdad? ¿Por qué? Voz de júbilo y de salvación hay en la tienda de los justos. La diestra de Jehová hace eso. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace proezas. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó gravemente Jah, mas no me entregó a la muerte. Abríme las puertas de la justicia, entraré por ellas, alabaré a Jah. Esta es la puerta de Jehová, por ella entrarán los justos. Verso 21, te alabaré porque me has oído y me has sido por salvación. Cristo dice que nos gocemos más por ser salvos que por sujetar demonios en el poder de Cristo. La salvación produce gozo. Dios está reconciliando. La reconciliación produce gozo en el corazón de Dios, en el corazón del pecador. ¿Cuál es la otra cosa que Dios hace en la reconciliación? Que no trata al pecador conforme a sus pecados. ¿Y cómo debiera ser tratado el pecador por su pecado? De la misma manera que Cristo fue tratado cuando le dieron muerte. No menos. El pecador, no yo, sí, todos los que estamos aquí, que somos todos pecadores, ¿verdad? La única diferencia es que los que somos arrepentidos, ya Cristo fue castigado por nosotros. Pero cada pecador debe ser tratado de la misma manera que Cristo fue tratado. ¿Está Dios tratando así a cada pecador? No. ¿Por qué? Porque es un tiempo de reconciliación. Dios está reconciliando consigo mismo al pecador por medio de Cristo. Tiene un ministerio de reconciliación, hay una doctrina de reconciliación y tiene ministro de la reconciliación. Y eso es lo que Dios hace. Dios es un Dios de reconciliación. Pero no solamente al pecador, los hermanos que están aquí, si usted tiene algo contra su hermano, contra un compañero de trabajo, contra su papá, contra su mamá, que el Señor le dé gracia para que usted se reconcilie en el nombre de Cristo Jesús. Porque Cristo no solamente está para reconciliar al pecador, dice la Biblia en un texto que no vamos a ir ahí, sino que Dios está en Cristo reconciliando todas las cosas, las que están en los cielos y las que están en la tierra. Y si su hermano está en la tierra, su tío está en la tierra, su vecino, dele gracias al Señor y usted se reconcilie en el nombre de Cristo. Lo que quiere decir es que Cristo sea glorificado y alabado en su reconciliación. Dicho de otra manera, aunque usted no quiera hacerlo y usted lo hace en el nombre para gloria y alabanza del Cristo de la gloria. Alabado sea el Señor. Dios no está tratando al pecador según merece la ley de Dios, porque la ley de Dios demanda muerte, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro, ¿verdad? Según lo establece la ley de Dios. Y tú y yo, hermanos, debemos agradecer al Señor que el Señor no nos trató como merecían nuestros pecados. En Isaías dice, un texto hermoso, Isaías 61:3, para ordenar a los que hacen duelo en Sión, para darle gloria en lugar de ceniza, óleo en lugar de luto, manto de alegría en lugar de espíritu angustiado, serán llamados árboles de justicia, plantíos de Jehová, para que Él sea glorificado. ¿Qué es lo que está haciendo el Señor con el pecador? Que en vez de Dios darle candela al pecador, ¿qué le está dando? Lluvia. En vez de Dios maldecir al pecador, ¿qué Dios le está haciendo con el pecador? Dándole toda bendición en Cristo Jesús. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? En vez de darle tristeza
tribulación y angustia, Dios le está dando gozo. ¿Por qué? Porque le está dando reconciliación, le está dando salvación. Y la salvación es sinónimo de gozo. Dios le está dando, en vez de esclavitud, libertad, en vez de soledad, compañía. El creyente no está solo, aunque en algún momento nos sintamos solos. ¿Usted está solo ahora? No, estamos en la casa de Dios, con la familia de Dios, con los hermanos. Y para mí es de tanta bendición cuando los hermanos oran por mí, por mi esposa, por mis hijos, por la congregación, por los hermanos. Y eso conforta en gran manera mi corazón. Y sé que el corazón de cada hermano es confortado cuando la reunión de oración ora por sus hermanos y escucha que sus hermanos oran por ellos. ¿Y quién es que hace todo eso? La diestra de Jehová, que es sublime. La diestra de Jehová que hace proeza. Y en vez de soledad, Dios le da compañía. En vez de ropas viles, Dios nos viste de gala. En vez de luto, alegría. Alabado sea el Señor. Hermano, nuestro Dios es un Dios de reconciliación. Es un tiempo de llamar a los pecadores al arrepentimiento. Llamar al que está angustiado, alegría y gozo, porque hay plenitud de gozo, delicia a su diestra para siempre. Y usted sabe quién es que está a la diestra de Dios, ¿verdad? No hay que decirle. El que está sentado a la diestra de Dios es Cristo, y por eso, al delicia, el pecador que rechaza a Cristo, está rechazando toda la delicia de Dios y todo el contentamiento y todo el gozo que Dios tiene, porque todo el gozo del Señor está en su Hijo Jesucristo. Él dijo, ese es mi Hijo amado, en quien mi alma se deleita, en quien tiene contentamiento, dice el Señor. Entonces, en lugar de destrucción, de destruir familia, Dios une la familia en Cristo. En vez de soledad, compañía. En vez de odio, amor. En vez de rencor, perdón. Usted no alaba al Señor, hermano, por eso. En vez de orgullo, humildad. Porque Dios resiste al soberbio y da gracia al humilde. Engrandecido sea Dios para siempre, hermano. Aleluya. Es el Señor que hace todo eso, hermano. El pecador muchas veces allá afuera tiene el corazón lleno de odio, de rencor, de amargura, de soledad. Hay personas que prefieren estar solos, porque ellos no permiten que una gente piense contrario a ellos. Pero en la iglesia sabemos que el único que tiene la última palabra y la primera es el Señor. Y que Él es el Señor y nosotros somos sus siervos, por amor de su nombre, ¿verdad? Y en lugar del infierno, ¿qué le está Dios dando al pecador? Gloria en Cristo Jesús. Dice Pedro que nos llamó a su gloria eterna. ¿Por quién? Por medio de Cristo Jesús. Oh amado, que el Señor ponga en nuestros corazones proclamar la palabra de reconciliación, la doctrina de reconciliación, y decirle a los hombres que Dios no le está tomando en cuenta sus pecados y que Dios no le está tratando conforme a sus pecados. Pero usted dirá, pero hay personas que no se han reconciliado con el Señor y están pasados de mucho dolor y de mucha angustia. Es porque no han venido al Señor. Cuando estamos hablando de esto, que el pecador no es tratado, Romanos 4:7 dice, diciendo, bienaventurados aquellos cuyas iniquidades son perdonadas y cubiertos sus pecados. Bienaventurado el varón a quien el Señor no imputará pecado. ¿De quién fue esta bienaventuranza? ¿De Josué? ¿Qué fue lo que el Señor hizo con Josué? Quitó su iniquidad. ¿Qué fue lo que el Señor le dijo a Josué? Mira, tu iniquidad ha sido quitada. Oh hermano, qué bendición que el Señor haya quitado tus pecados y mis pecados. Yo hacía una corrección de que mucha gente que no son enseñados a testificar y que tienen la oportunidad de una televisión, de un radio, dicen, Cristo llenó mi vacío. Y no es que Cristo no llene el vacío, porque Cristo es aquel que lo llena todo y en todo. Pero cuando usted vaya a testificar de la salvación de Cristo, no comience por la mitad, porque que Cristo le haya llenado, eso es por la mitad del programa. Lo primero que Cristo viene a tratar con el pecador es sus pecados. Porque Cristo no murió en la cruz para llenar ningún vacío de nadie.
Cristo murió en la cruz por tus pecados y por mis pecados. Y el hombre es reconciliado no para llenarle un vacío, sino que el hombre es reconciliado para quitarle sus pecados y vestirle con manto de justicia, de gala fino. Alabado sea el Señor. ¿Qué otra cosa hace el Señor en la reconciliación? El otro día miraba por esos videos que ponen por las redes sociales, donde un león tenía a un toro, un buey de esos fuertes, y lo tenía hecho una presa. Lo tenía dominado en el piso. Entonces vinieron otros bueyes, así como animales, y ven su compañero ahí, y se acercan, y como que el león tiembla, y salen corriendo porque eso no es normal, y después vuelven todos y le van encima al león. Entonces el león sale corriendo y deja al toro. El pecado domina al hombre. En Génesis Dios le dice a Caín que el pecado está a la puerta, y lo que Dios le está diciendo es como un león que está esperándote ahí afuera, que va a brincar sobre ti, y cuando brinque sobre ti te va a dominar, y tú vas a necesitar que alguien te liberte del dominio del pecado. Hay personas hoy día que están en el pecado de fornicación, y ellos no pueden salir de una relación de fornicación al menos que sean libertados por el Señor. ¿Cuántas personas estaban viviendo en fornicación pero se han casado, forman un matrimonio? ¿Para qué? En el poder de Cristo, para vivir conforme a la voluntad de Cristo y agradar a Cristo de la gloria. Entonces el pecado domina al hombre. ¿De qué manera? Usted a veces ve que hay una hoja seca y viene un fuerte viento y se lleva la hoja seca. ¿Usted cree que esa hoja seca tenga poder para liberarse del fuerte viento? No, el viento la va a llevar donde ella quiera. El pecador es llevado por el pecado donde el pecado quiere. Cristo le dijo a los judíos: si ustedes no creen que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Usted escucha noticias, hermano, de personas que violan muchachos, que violan niñas, que atracan, que roban. ¿Usted sabe cuál es la única diferencia entre usted y esas personas? La misericordia de Dios. Una vez un siervo de Dios, no recuerdo el nombre, vio un borracho tendido en el suelo, lleno de vómito, sucio, hediondo, y él dijo: yo no soy él por la misericordia de Dios. La única diferencia entre ese borracho y yo es la misericordia de Dios. Alabado sea el Señor, que nos ha librado del poder del pecado. Pero no solamente el Señor libra del poder del pecado. Y hay personas que están en vicio, y hoy día la sociedad y los psicólogos, algunos, tienen la gente que le dicen que el pecado es una enfermedad, entonces quieren tratarlo con medicamento. El pecado únicamente puede ser tratado con la sangre de Cristo Jesús. Y en arrepentimiento a Cristo debe venir el pecador para que sea librado. Mire, el pecado hace varias cosas. El pecado número 1, engaña a la gente. ¿A usted lo ha engañado alguna vez? ¿Sí? ¿Verdad? Le han metido un cuento por otro y le hacen creer una cosa. El pecado engaña a la gente. El pecado engaña al pecador y le dice: no, yo no tengo que estar en una iglesia, yo no tengo que tener un pastor. Eso es mentira del diablo. Las ovejas de Cristo tienen a Cristo por pastor, y tienen un pastor para que vele por sus almas y le instruya y le guarde y ore por él. Decía una hermana que tiene 2 pastores: yo soy doblemente bendecida porque tengo 2 pastores, ¿verdad? En el sentido de que como vienen aquí y vuelven a su ciudad, entonces tienen un pastor aquí, o 2 pastores aquí, tienen otro pastor allí, tienen esa doble bendición. El pecado, uno de los mayores problemas del pecado es que daña tu relación con Dios. ¿Cuál es el mayor problema del pecado? Que daña tu relación con Dios. Como el chisme daña una buena relación entre 2 amigos, de igual manera el pecado daña la relación entre el Dios santo y el hombre pecador. ¿Qué hace el pecado? También el pecado es como cuando usted deja de pagar la energía eléctrica. ¿Qué hace? Se la cortan
¿Y qué hay que hacer? Hay que hacer un pago para que la reconecte. Entonces, espiritualmente, su relación con Dios es cortada como pecador, pero el pago que Cristo hizo en la cruz, entonces se restablece esa amistad. Alabado sea el Señor. El pecado daña la relación los unos con los otros. Dios nos anima a perdonarnos, hermanos. El pecado daña todas las cosas. El pecado daña todo lo que toca. Todo lo que es tocado por el pecado es dañado. Entonces, Cristo liberta del pecado, pero no solamente del pecado, sino de la ley del pecado y de la muerte. Segunda de Pedro 2:9 dice: sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigado en el día del juicio. Aquí dice que Dios sabe librar de tentación. Cuando tenga una tentación, recuerda que Dios sabe y puede y te libra. Romanos 8:2, Cristo libra del pecado, de la ley del pecado y de la muerte. Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús te ha libertado de la ley del pecado y de la muerte. Entonces el Señor libra del pecado, de la ley, de la muerte, y el Señor libra de la muerte. El pecado impide que el pecador vea a Dios. Pecador de que se esconde de Dios para hacer lo malo. Me estoy escondiendo. De la vista del hombre sí, pero de la vista de aquel que tiene ojo de fuego, que escudriña todo, es imposible esconderse. El pecado encierra al pecador en una situación. Hay personas a veces que están robando, que se están enriqueciendo de la corrupción y le dicen: yo no me convierto ahora porque tengo que resolver algo. Esclavizados que están. No, que tiene 2 esposas, tiene que dejar una. No, que Salomón tenía tanta. Bueno, eso es Salomón. A usted se le está diciendo que tiene que dejar una, ¿verdad? Que tiene que vivir para Dios. El pecado engaña al pecador, diciéndole al pecador: el único deleite que hay es el deleite del pecado. ¿Ustedes sabían que la Biblia dice que el pecado tiene un deleite temporal? Entonces el pecado engaña al pecador y le dice: no, es que las iglesias son aburridas, los cristianos son muy aburridos, pero ellos no pueden ver que el Dios santo es feliz por los siglos de los siglos y que Él es santo. Entonces el pecado ciega al pecador, lo encierra. El pecado le hace pensar que es triste ser cristiano. Sin embargo, desconoce que el Espíritu Santo produce gozo en el corazón del creyente. Un gozo santo, un gozo completo. El pecado aparta al hombre de Dios y aleja al amigo. ¿Usted quiere ver un hermano que se está congregando y que fácilmente deja de congregarse? Muchas veces porque ha pecado se siente triste y no quiere volver. El hermano que está en comunión con el Señor, se abrió la puerta, quiere estar con el pueblo de Dios en la presencia del Señor, alabando al Señor. Alabado sea el Señor. Entonces el pecado lo primero que hace es que aleja al hombre de Dios, aleja al hombre de buen pasto, de la agua de reposo. Pero Cristo liberta en la reconciliación al hombre del pecado. ¿Cuántos de nosotros hemos sido libertados? Dice: bueno, yo no soy quizá un asesino, un criminal, sí, pero a lo mejor usted era orgulloso y usted era soberbio y usted era todo menos cristiano, ¿verdad? Y hoy Cristo lo ha hecho una nueva criatura, como dice aquí el texto. ¿Hemos ido entendiendo lo que Dios hace en la reconciliación? ¿Sí? No nos toma en cuenta los pecados, no nos hace un inventario de ellos, nos cuenta la justicia de Cristo, somos vestidos de ropa de gala, de ropa buena, bonita, Satanás es reprendido y nuestra iniquidad es quitada, ¿verdad? El Señor no nos trata conforme a nuestros pecados, el Señor nos liberta de los pecados y el Señor en la reconciliación no juzga al pecador de sus pecados. Juan 3:17, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. ¿Por qué Dios no juzga al pecador ahora? Porque no es tiempo de juicio. ¿Es tiempo de qué? De reconciliación por medio de Cristo. Entonces esto no es para condenación, es para salvación. Tus pecados hay que tratarlos, sea con reconciliación o con condenación. ¿Y qué es lo que el Dios de amor, amoroso, le dice al pecador?
reconciliaos hoy con Dios. Dios dice, esto tenemos que tratarlo. Y yo quiero tratarlo primero con reconciliación. Hay que tratarlo, deben ser tratados, ¿verdad? Dios no está aplicando su ley al pecador, Dios le está ofreciendo su amistad por medio de Cristo Jesús. Ahora debemos entender, amados hermanos, que va a llegar un día que Dios le va a inventariar los pecados al pecador, para un expediente y para condenación. Por eso el pecador debe recibir la reconciliación que es en Cristo, la palabra de reconciliación y a los ministros de reconciliación. Serán contados por categoría, serán contados por uno. Adulterios, mentiras, robo, violaciones a la ley divina, serán enlistados, formulados para presentar formal acusación. Noten algo, en la reconciliación Dios reprende al acusador, a Satanás, y viste al pecador pero antes de vestirlo le quita la iniquidad, ¿verdad? Y después lo viste de ropa blanca. En la condenación, la acusación tendrá curso y el pecador será condenado por sus iniquidades. Pero el texto aquí dice que Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por medio de Cristo Jesús. Y usted se preguntará, ¿y todas estas cosas? ¿Cuáles? Que Dios no le toma en cuenta al pecador sus pecados, que Dios no lo trata conforme a su pecado, que Dios lo liberta de su pecado y que Dios no lo juzga de sus pecados. ¿Cuál es el firme propósito de Dios? ¿Cuál es? Reconciliarlo por medio de Cristo. Hermanos, demos gracias al Señor. Alabemos al Señor, porque Él no nos ha tratado conforme a tus iniquidades. Él ha quitado tus iniquidades. Él te ha reconciliado por medio de la muerte de Cristo. Él te ha hecho ministro de la reconciliación, para que hablemos de la palabra de la reconciliación. Como dice un salmo, alaba y engrandece al Señor conmigo y exaltemos aún a su nombre. Porque Él te ha reconciliado, Él nos ha reconciliado. Si hay alguien aquí en esta mañana que no ha sido reconciliado con el Señor quiere quitar tus iniquidades, quiere reprender a Satanás y quiere vestirte de ropa de gala en esta mañana. El pecado condena, avergüenza, pero Cristo quita la condenación, libra y viste de ropa de justicia. Alabado sea el Dios de la reconciliación. Todo lo que hemos sido reconciliados, alabemos al Señor. Exaltemos aún a su nombre. Y si hay alguien que no ha sido reconciliado, pueda ser reconciliado con el Señor en esta mañana. Hermano, tú que has sido reconciliado con Cristo para salvación, pero ha provocado enojo al Señor, reconcíliate con el Señor en esta mañana. Cuando decimos reconciliarte con Él, es que tu relación con Él sea mucho mejor cada día, al reconocer todas estas cosas. Padre, te damos gracias en esta mañana. Ha mostrado tu firmeza en tu propósito de reconciliar contigo al hombre por medio de la muerte de Cristo, dándonos un ministerio de reconciliación. El tema en cuestión, no tomarle en cuenta a los hombres sus pecados, nos ha hecho ministro, aquello que tú has reconciliado contigo, nos ha hecho ministro de la reconciliación, nos ha encargado la palabra de reconciliación y rogamos en tu nombre que los hombres se reconcilien contigo por medio de Cristo. Padre, gracias te damos. Gracias te damos. ¿Hay algún amigo entre nosotros que dice, yo quiero que mis iniquidades sean quitadas? Yo quiero que el Señor me vista de ropa de galas en esta mañana y que Satanás sea reprendido para que no me acuse. ¿Hay alguien entre nosotros? Yo no conozco los corazones, pero Dios lo conoce. Él te llama a reconciliación, te llama voluntariamente. Un día será traído por violencia para ser juzgado y condenado por tus pecados. Recibe la reconciliación, reconcíliate hoy con Dios por medio de la muerte de Cristo.
Hermano, tú que tu relación con Dios de alguna manera no es tan buena, pídele al Señor que tu relación con Él sea como el sol, como a las 7 de la mañana, que va subiendo y va subiendo hasta que el día es perfecto. Pídele al Señor en oración que tu relación con Él sea cada vez mejor. Porque como se cantaba el himno en esta ahorita, Jesús es un amigo eterno, Jesús es un amigo fiel. Padre, gracias. Sea exaltado y alabado el nombre de nuestro Señor Jesucristo. En Él te damos gracias. Que tu palabra no vuelva a ti vacía. Que en cada vida de cada hermano estemos agradecidos con un corazón lleno de gratitud, porque tú nos has reconciliado y entendemos mejor la doctrina de la reconciliación y podemos y debemos anunciar a otros que se reconcilien hoy contigo, mi Señor. Padre, gracias. Sea bendito tu nombre para siempre y en nombre de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Amén.